Continuamos en la revista Jesús TV Nicaragua en esta hermosa hora de la mañana, hoy viernes 18 de agosto, que están de festejo los veterinarios. Así que queremos aprovechar en felicitar a la licenciada veterinaria Blanca Cerda, que comparte con nosotros todos los viernes en el segmento de Mundo Animal aquí en la revista Jesús TV Nicaragua, y sobre todo también en aprovechar en saludar a todos los médicos pediatras como el doctor pediatra José Luis Bonucci, que comparte con nosotros también todos los viernes de lo que es en el segmento de salud, esos temas riquísimos en información que nos nutren y nos bendicen aquí en la revista Jesús TV Nicaragua. Pero ya estamos arrancando el segmento de enfermería con el licenciado David Martínez Olivares, que estaremos tocando un tema que en este tiempo ha sido como viral en los hospitales, lo que es la diabetes. Así que estaremos aprendiendo un poco qué es la diabetes, cuáles son los síntomas y sobre todo cómo poder tratarla en el nivel de enfermería. Muy buenos días, licenciado. Muy buenos días a todos y a todas las televidentes que sintonizan la revista Jesús TV Nicaragua en Managua, Nicaragua. Y en nuestro segmento de enfermería vamos a hablar de qué es la diabetes, una enfermedad muy importante y que afecta a nuestro país, Nicaragua. ¿Qué es la diabetes? Vamos a tener cuáles son los tipos de diabetes, la vida nutricional, los tipos, y vamos a interrogar qué es diabetes. Bueno, licenciado, ya hablando un poco sobre lo que es la diabetes, he estado más o menos analizando un análisis en nuestra nación Nicaragua. Es una enfermedad bastante común, digo yo común, pero me llama la atención que ya no solo se da en las personas de la tercera edad, sino que se está dando también en jóvenes de 18, de 22, de 27 años, jóvenes prácticamente. Pero nos gustaría que nos dé el concepto de lo que es, ¿qué es diabetes en sí? La diabetes más que todo decimos que es algo crónico, que más que todo hay un descontrol entre lo que es el páncreas y lo que es, o sea, es un déficit de insulina natural. Aquí podemos decir que la diabetes es degenerativo, de tanto es un nivel de azúcar, o sea, que hay un déficit de azúcar en la sangre y esto afecta con diferentes síntomas. ¿Cuáles van a ser los síntomas que tenemos? Vamos a tener dificultad mucho a orinar, pérdida de peso, vamos a tener mucho sedentarismo, vamos a tener las personas que padecen mucho de lo que es la diabetes, o incluso hay personas que no se han dado cuenta y tienen lo que es estos síntomas. Entonces vamos a tener lo que es también los factores de riesgo. Vamos a tener ahí el sedentarismo, decimos, muchos carbohidratos que se comen. A veces las personas mucho dejan, ¿cómo se llama? Las enfermedades, mucho el estrés, la temperatura corporal del cuerpo. Esos son factores que alteran los niveles de insulina o una enfermedad. Bueno, ahí miramos que dice entre los síntomas de la diabetes, vemos que se despierta en la persona la necesidad de orinar frecuente y dice que es uno de los síntomas la pérdida de peso repentina, la sed excesiva y el cansancio extremo. Licenciado, aparte de estos síntomas, ¿hay un síntoma en específico que te hace identificar que padece de esta enfermedad? Todos estos síntomas vienen cuando la persona realmente no sabe. Y por ejemplo, es la pérdida de peso repentino. O sea, es cuando la persona está perdiendo peso en un mes, en una semana. Y también la necesidad frecuente de orinar en las noches. Ya cuando vamos, digamos, por ejemplo, el cuerpo te da ansiedad de orinar 1 o 7 veces en el transcurso de la noche, te levantas, y entonces eso es uno de los síntomas principales, la necesidad de orinar frecuente y la pérdida de peso. Esos son los síntomas más frecuentes. En un dado caso, ¿la diabetes puede causar algunas consecuencias a largo plazo? Sí, tenemos debilidad, tenemos las degeneraciones de enfermedades nerviosas, te puede afectar un órgano, te puede afectar lo que son las dificultades motoras,
hay muchos factores, muchos niveles, y la diabetes más que todo degenerativa. Si no tienes un control en una etapa de control y no controlas, o sea, te venís degenerando todos los organismos y también, o sea, la piel, todo el nivel homeostasis del cuerpo. Ahí tenemos los factores. Uno de los factores es la demasiada comida, tenemos el sedentarismo, tenemos también las enfermedades, decimos el estrés, por ejemplo, podemos decir también el cáncer, podemos decir el sistema digestivo, la diabetes, puede venir en unas enfermedades comunes o no comunes. El estrés, días calurosos, temperatura, esos son los factores que alteran directamente a lo que es la glucosa. Háblanos un poco, licenciado, sobre los tipos de diabetes que hay. Tenemos los tipos de diabetes, tenemos tanto tipo 1, tipo 2 y la estacional, que la estacional es cuando afecta a la embarazada y en su derivado tiempo, cuando hay un fallo en la adaptación de producción de insulina ante el dramático cambio hormonal. Esto se genera en el embarazo. En la diabetes tipo 2 existen múltiples factores que pueden ser responsables tanto en la hereditario como ambiental. Ahí tenemos la obesidad, el estilo de vida poco saludable y tenemos el sedentarismo. Y en la diabetes tipo 1 tenemos cuando el páncreas no produce insulina. Ahí decimos cuando ya hay un deterioro del páncreas. Y los síntomas, tenemos mucha hambre, mucha sed, muchas ganas de orinar y la pérdida de peso. Este es un factor clave que nos diferencia en la tipo 1 y tipo 2. Tenemos también que la diabetes, tenemos que se alteran muchas dificultades. Y esto, pues, tenemos los niveles, tenemos que saber qué manual, qué aparato podemos tener y saber cuáles son los niveles de glucosa y el aparato que se utiliza. Por ejemplo, tenemos los niveles hormonales de la glucosa en la sangre. Tenemos de 70 a 110 en ayuna y tenemos que de 80 a 130. Sin diabetes, una persona normal puede estar de 70 a 110 y de 80 a 130, la glucosa normal. Y cuando ya han pasado después de 2 horas, tenemos de 140 a 180 ya con diabetes. Estos son pacientes ya crónicos que ya tienen ya sus medidores de glucómetro y el glucómetro nos hace estos parámetros de niveles y ya podemos saber cuando una glucosa está alta, cuando es una glucosa hiperglucosa, cuando podemos decir que están en estos niveles y cuando te está alterando y te puede venir estos pérdida de peso, estos síntomas excesivos. Bueno, licenciado, ¿cómo sería cuando una persona que padece de esta enfermedad de la diabetes, en un dado caso se hace una herida o se hiere? ¿Cómo tiene que ser el trato de un enfermero para que pueda llegar a poder estar en un estado normal? Porque sabemos que la diabetes, cuando alguien se corta, es difícil que ella sane. ¿Cómo sería el trato de un enfermero a esa persona? Bueno, ahí te venía diciendo que tenemos el glucómetro, cómo se hace y cómo está. Y tenemos la imagen que el paciente se está midiendo con un glucómetro el nivel de glucosa. Y con las preguntas que me decía, nosotros como enfermeros lo que hacemos más que todo es tratar al paciente, ver la herida, si es profunda, ver cómo curarla todos los días, un aseo, los tipos de personas que tienen estas cortaduras, el ver que no va a ser de 1 a 8 días, no va a ser la curación o la cicatrización no va a ser de inmediata, sino va a ser lenta. ¿Por qué? Porque sus tejidos no producen una cicatrización rápida y va a dilatar de 1 a 8 meses dependiendo del cuidado del paciente y el tratamiento que se esté poniendo. Conforme a los tips de cuidado de enfermería, ¿cuáles serían los
tips básicos de que un enfermero tiene que desarrollarse con una persona diabética? Por ejemplo, tenemos los cuidados de enfermería, mantener la pauta de insulina. Hay pacientes que tienen insulina, que son pacientes crónicos, que van a sus centros de salud. Entonces nosotros monitoreamos desde esa perspectiva cómo están cumpliendo con su insulina, con sus pastillas, con su tratamiento. Entonces nosotros para la administración también de líquido, cuando una persona de estos pacientes está deshidratada, y controlar los signos vitales y principalmente la glucosa. Y tenemos que también administrar valores, estado mental también de la persona. Aquí tenemos que administrar también medicamento intravenoso cuando los pacientes están súper deshidratados. Conforme a la alimentación, ¿ustedes ayudan a los pacientes que padecen de diabetes? ¿Qué alimentos no deben de comer? Nosotros tenemos en la vida nutricional, no sé si ponemos la imagen ahí para ver cuál es la vida nutricional de estos pacientes. Tenemos ahí 5 alimentos que deben limitar sin tener diabetes. Digamos, granos procesados como el arroz blanco, eso genera como un procesador que esto te ayuda a que los niveles de la glucosa se autoinmunen y se eleven. Tenemos los vegetales en los altos contenidos de sodio, el mucho sodio. Hay personas que consumen mucho sodio. Tenemos también la bebida o jugos bebida, sabor de frutas. Las frutas pueden ayudar a que se suban los niveles de glucosa. También tenemos los tocinos y carne fría, muchos salchichones, muchos embutidos. Esto te ayuda también a que te ayude a elevar son los niveles de glucosa. Y la comida de frituras, la carne, las tajadas, todo eso te ayuda a que esto te propague y te ayude a que la saturación de los niveles de glucosa se te aumenten. Ahí mirábamos en la información que habla sobre consejos para evitar la diabetes tipo 2. Aquí tenemos que la tipo 2 es, por ejemplo, cuando ya los pacientes están en una etapa de prevención, y entonces los cuido, tenemos que tener los 6 tipos, hacer ejercicio, tenemos uno de los pasos, hacer mucho ejercicio, también el chequeo de tu peso sería como el tipo 2. Aquí es uno de los tipos que más se genera, mantener tu peso corporal y saber si estás presentando estos síntomas o no. Elegir grasas saludables, como por ejemplo el aguacate, la manzana verde, beber también mucho frutas. Dice también el aceite de olivo, las las paltas, nueces, las semillas que contienen ácidos grasosos mono y poliinsaturados. Así es. Licenciado, en un dado caso que una persona necesite y tenga un paciente con diabetes y necesite que alguien llegue a atenderlo, ¿cómo podemos comunicarnos o llegar a usted para una mayor asesoría y que nos pueda brindar ese cuidado en ese paciente? Por ejemplo, nosotros tenemos que saber que no se tienen que automedicar, tienen que ir si por ejemplo no tienen un glucómetro y no saben si están presentando todos estos síntomas, lo indicado es acudir a una clínica, a un centro de salud, a un hospital, y ahí se le va a dar lo que es un chequeo de inmediato y saber si realmente está presentando todo esto, y saber también cuando es realidad está apareciendo de los cuidados necesarios de su casa y de enfermería. ¿Cómo lo podemos encontrar en las redes sociales, licenciado? Estamos como servicios de enfermería en la ciudad de Rivas, en el barrio Nicaragua Cali de la ciudad de Rivas, y nos pueden contactar a nuestros números 5703-8293 y 7766-9195. Estamos para todo tipo de pacientes, estamos por todo el departamento y por toda Nicaragua. Bueno, hemos llegado ya al fin del segmento de enfermería con el licenciado David Martínez Olivares. Así que recuerda, si tienes algún paciente con diabetes y no tienes la información necesaria y necesitas que alguien te apoye, puedes ver en reprise los números telefónicos del licenciado. Él estará asesorándote y dispuesto con su equipo de trabajo para apoyarte en este
mover que tú necesitas. También recuerden que en el segmento número 2 tenemos ya a mi colega a Douglas Artola en el segmento de Mundo Animal con la veterinaria Blanca Cerda. Así que no te muevas, que continuamos con más aquí en la revista Jesús TV Nicaragua. Bendiciones.